Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a una nueva clase de español en Berlín. Mi nombre es Luis y soy de España. Bien, como muchos ya sabréis, estos dos primeros minutos de la clase están reservados para aquellos alumnos que tienen una cuenta premium, ¿no? Y bueno, y son ellos los que, si lo desean, ya pueden entrar en la clase, ¿no? Si han hecho una reserva en la clase, pues ya pueden entrar en ella. Y bueno, y para los demás, pues creo que es interesante también, porque es una manera, pues, de participar con nosotros en clase, ¿no? Y de aseguraros un puesto siempre que queráis en estas clases. Muy bien, pues vamos a hablar ya un poco acerca de la clase que tenemos a continuación. Va a ser una clase de lectura y vamos a hablar sobre Chernóbil, ¿no? Bien, voy a saludar ya a Peter. Hola Peter, ¿qué tal? Hola Luis, ¿cómo estás? Luis, two babies in España, ¿sí? Ujú. Um, en la noticia aquí en Canadá hay muchas noticias de España. La situación económica es muy mala. La población es menos este año de año pasado, por ejemplo. Ujú. La verdad es que sí, Peter, la situación en España no es buena. Hay más paro hoy, este año, que el año pasado. Hay más desempleo. Hay más gente a las que se les ha quitado sus casas por no poder pagarlas y bueno, y la situación es bastante mala. Incluso se prevé que para mañana el gobierno pues apruebe nuevos recortes, ¿no? Y nueva subida de impuestos. Y por Yeah. eso hoy en España había una manifestación frente al Congreso de los Diputados, frente al Parlamento, de mucha gente en Madrid, ¿no? Debido a esto. Y ya digo, hay mucho desempleo, mucha gente que lleva muchísimo tiempo sin trabajar y la situación es realmente complicada. Yeah, es muy malo. Para ti, por ejemplo, tú obviamente tú estás enseñando las clases de español, pero tú tienes otro trabajo también. Ujú. Ahora mismo sí, ahora mismo también estoy trabajando. ¿Perdón? Sí, ahora mismo estoy también trabajando en una empresa dedicada a, bueno, a riegos, a sistema de irrigación y estoy también trabajando, Sí. además de en esto. Entonces, sí, la verdad es que, bueno, tengo suerte porque realmente, pues tengo un trabajo y, bueno, y puedo trabajar, ¿no? Pero hay gente que no puede trabajar, que lleva mucho tiempo sin encontrar un trabajo y bueno, y las ayudas del gobierno pues se van acabando y esta gente pues lo pasa muy mal, ¿no? Para comprar, para comer, para pagar sus hipotecas y etcétera, ¿no? Sí. Hmm. Es una Buen- situación muy complicada, la verdad es que es muy complicada, ¿no? Y sobre todo es porque hay mucha gente pasándolo mal, ¿no? Muchas familias. Muchas, Sí, much- muchas familias. oh, familia, ya, sí. Ujú. Oh boy. Pues por desgracia es así, ¿no? Ujú. Muy bien, pues voy a saludar también a Marco. Hola Marco, ¿qué tal? Hola Luis, ¿qué tal? Muy bien, Marco. ¿Y tú qué tal? ¿Qué tal todo? Muy bien, muy bien. Ujú. Muy bien. Todo bien por Roma, ¿verdad, Marco? Sí, sí, muy bien, muy bien. Muy bien. ¿Y Shane, qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, estupenda. Muy bien. Me alegro de que vaya bien. Y bueno, ¿y tu gatito? Me gusta preguntarte también por tu gatito. ¿Qué tal? Sí.
Lo acabo de ver en el baño. Creo que él está muy bien, Ujú. descansando o comiendo. Muy bien, Shane, muchas gracias. Voy a saludar también a Alison. Hola, Alison, ¿qué tal? Hola, ¿Qué tal estás, Alison? estoy aquí. Ujú. ¿Me De- escuchas? ¿Sí? ¿De dónde eres, Alison? Soy de Brasil, Ajá. ¿De qué parte de Brasil? ¿De la costa, del interior, el Nordeste. del nordeste? Ujú. Sí, Muy bien. ¿Y quieres contarnos algo más sobre ti, en qué trabajas o si bueno, estudias? tengo 69 años, soy profesor de inglés a una turma de ancianos. Ujú. A mí me encanta estudiar todos los idiomas. Yo hablo un poco de español, inglés, estoy estudiando alemán y hablo portugués porque soy de Brasil, claro. Claro, pues la verdad es que muy bien, porque manejas bastantes idiomas, Alison, ¿eh? Muy completo. Sí, Ujú. Muy bien, pues la clase que tenemos ahora va a ser una clase de lectura y vamos a leer un artículo sobre Chernóbil, sobre la tragedia de Chernóbil y vamos a conocer un poco más pues sobre lo que pasó, ¿no? Hace ya pues 25, 28 años casi. ok, Y, y bueno, ¿tenéis todos abierto el documento que vamos a leer? ok. Sí, Sí, Ujú. Vale, pues en el chat está puesto el link del documento. Tenéis que hacer pues clic en el link y se os abrirá una pestaña, ¿no? Pues, con el documento que vamos a leer, ¿vale? Bueno, Voy a empezar a compartir pantalla para que la gente que está afuera también pueda verlo. Y bueno, y si quieres, Alison, vamos a leer unas preguntas que aparecen en el documento que dicen preguntas antes de la lectura. ¿Sí? ¿Quieres leer la pregunta número uno, Alison? a ver, ¿qué conoce acerca del desastre nuclear de Chernobyl? Ujú. ¿Qué conoces? Tú, Alison, ¿conoces qué pasó en Chernóbil y qué sucedió? ¿Conoces algo sobre lo que allí ocurrió? Sí, bueno, es que me recuerdo que estudié en la escuela un poco sobre esto. Sé que fue un desastre muy horrible porque muchas personas se ¿Murieron? murieron. Eh, Pasó muchos años. Este problema se continuó porque fue un problema nuclear. Ujú. Entonces, años después, aún había rastros de este problema. Eso es, ¿no? Eso es, sí, pues realmente fue esto, ¿no? Fue un accidente nuclear y bueno, y más o menos podemos decir que ocurrió mientras hacían una prueba que simulaba un corte de suministro eléctrico, ¿no? Esto produjo un aumento súbito o rápido de potencia en el reactor y hizo que se sobrecalentara, ¿no? Y bueno, y provocó una explosión de hidrógeno. Muy Sí. bien, pues vamos con la segunda pregunta, Marco. sí, Luis. ¿Sabes cuándo y dónde ocurrió este terrible accidente? Ocurrió. En Ucrania. Uh-huh. Eso es. Ocurrió en lo que es ahora Ucrania, ¿no? ¿Y sabes Sí, en qué fecha, cuándo ocurrió? el 26 de abril de 1986. Eso es. Muy bien, Marco. Ocurrió, como Es bien dice Marco, el 26 de abril de 1986
en la central nuclear de Chernóbil, cerca de Pripyat, en la actual Ucrania, ¿no? Entonces era la antigua Unión Soviética, en el año 86 aún. Muy bien. Vale, pues voy a saludar también a Mira. Hola Mira, ¿qué tal? Hola, hola Luis, estoy muy bien. ¿Y tú? Muy bien, gracias. Estamos leyendo ahora unas preguntas previas acerca de, pues, del accidente de Chernóbil. No sé si tienes abierto el documento. Sí, sí, lo tengo abierto, sí. Muy bien. Pues vamos por la pregunta número 3. ¿Quieres leerla? Mira. Número 3. Uh-huh. ¿Dónde está? Ok, número 3. ¿Cuántas Sí, personas piensas que han muerto como resultado de este accidente? No estoy segura de cuántas personas perdieron su vida como resultado de este accidente, pero todavía me recuerdo como si fuese ayer. uh-huh. Como si fuese ayer. Me recuerdo cuando mi hija menor. Me acuerdo. Me acuerdo. Sí. Es que, bueno, no, simplemente una aclaración. Mira, cuando hablamos y queremos decir, podemos decir, bien, recuerdo cuando ocurrió, o bien, me acuerdo. ¿Sí? Me acuerdo cuando pasó, o recuerdo cuando ocurrió. Recuerdo cuando ocurrió, Eso como es. si fuese ayer. Era primavera. Mi hija menor tenía solamente 4 meses y no pudimos pasar el tiempo afuera en el parque porque era en la televisión que es mejor estar en su casa. También no compramos las frutas, los vegetales en los mercados porque eran contaminados. Y también estaban contaminados. Y también recuerdo que no habían verduras congeladas porque la gente compró todos que había en las tiendas, y esto está aquí todavía. Claro, todavía lo recuerdas como si fuera ayer, ¿no? Sí, en aquel tiempo todavía vivía en mi país de nacimiento. Claro, todavía estabas en Serbia, ¿no? En Yugoslavia, y bueno, y esto pasó en Ucrania, ¿no? Y se habló de que el radio digamos, que abarcó, pues, la radioactividad fue muy amplio, ¿no? Muy bien, mira. Muchas gracias también por contarnos un poco, pues, sobre esto, ¿no? Sobre tu experiencia, acerca de cuando ocurrió esta tragedia, ¿no? Muy bien, pues vamos con la siguiente pregunta, Peter, la número 4. Número 4. ¿Crees que aún hay personas en peligro por este accidente? No entiendo. ¿Crees que aún hay personas? ¿Like ahora? Sí, en la actualidad, aún, hoy día. Aún is like even. Y eso es. Incluso hoy en día. ¿Crees que like it's
significa, ¿le crees que hay personas ahora en peligro o crees que muchas personas hasta en 1987? No, se refiere, Peter, si tú piensas que hoy en día, actualmente... Hoy en día, I see. Sí, eh, sí. Obviamente ese es la problema. Probablemente sí. Probablemente muchas personas que vivían cerca del accidente siempre son en peligro por este accidente. ujú. Incluso hoy en día también piensas que hoy en día puede haber gente que, más que en peligro, que pueda sufrir pues problemas debido a la radiación de entonces. Sí, sí, probablemente muchas personas. Es un poco difícil de oír porque yo puedo oír los niños y un eco. Ujú. Creo que viene de Allison, el eco. Ajá, vale, pues Alison, creo que tienes un poco de eco. Intenta, no sé, si no vas a hablar, por favor, intenta mutear tu micrófono, Ok. ¿ok? Vale, pues vamos a... Bueno, esto ahora lo vamos a leer, ¿no? En el texto, acerca de si aún existen gente pues en peligro o digamos en una situación de peligro o expuestos a la radiación después del accidente de hace ya 33 años casi, ¿no? No, perdón, 28 años casi, ¿no? Ahora lo veremos cuando leamos el texto, ¿vale? Pero bueno, podemos decir que sí, que más o menos todavía puede haber un poco de peligro a pesar de que ha pasado mucho tiempo, ¿eh? Bien, pues, Shane, ¿quieres leer la pregunta número 5? ¿Crees que algo positivo pudo haber resultado de este accidente? No, lo único positivo es que en este momento vamos a leer un artículo y eso es bueno leer. Eso es. Hombre, realmente ahora en el texto os va a hablar y nos va a decir que sí, que hay algo positivo de este accidente, aunque sea increíble que se pueda sacar una conclusión positiva, pues realmente hay algo positivo, aunque parezca increíble. Y bueno, lo vamos a ver en el texto, lo vamos a leer y nos dicen pues qué es lo positivo que se extrae, no de que sucediera, sino de lo que pasó un poco después, ¿no? ¿Vale? Bien, pues si queréis vamos a empezar a leer el texto sobre Chernobyl. ¿Vale? Voy a compartir pantalla para que la gente que está fuera también pueda verlo y vamos a leer pues los dos primeros párrafos, bueno, los tres primeros párrafos que son bastante cortitos. Bien, Alison, ¿quieres leer los tres primeros párrafos del texto? Oye, ¿me escuchas? Sí. Hola. Hola, Alison, te escucho, te escuchamos. A ver. Los primeros tres parágrafos. Sí. Ok. El 26 de abril de 1986, el peor accidente nuclear de la historia ocurrió en la planta de energía atómica de Chernobyl, cerca de Pripyat, Ucrania. Una gran nube de elementos radioactivos venenosos se expulsó a la atmósfera cuando uno de los reactores nucleares de la planta explotó y provocó un enorme incendio. La planta quedaba solamente a los millares
2 millas. A 2 millas de Pripyat y sus 445.000 residentes fueron evacuados a las 24 horas para nunca regresar. Muy bien, Alison, pues vamos, si queréis, a comentar un poco esto, ¿no? El primer párrafo nos habla de cuándo, el día, el mes y el año en el que ocurrió el accidente y el lugar, ¿no? Y bueno, fue el 26 de abril de 1986, ¿no? Precisamente mañana va a hacer 27 años, ¿no? Mañana es 26 de abril y bueno, y mañana hará 27 años de este accidente, ¿no? Precisamente, como decía Mira, fue en primavera y bueno, y mañana justo hará 27 años. En la localidad más cercana se llama Pripyat y bueno, y está en la actual Ucrania, ¿no? Por aquel entonces aún Ucrania no existía como país, sino que formaba parte de la Unión Soviética, ¿no? Y bueno, y cuando ocurrió la explosión, cuando tuvo lugar, pues nos habla de que la explosión de hidrógeno dio lugar a que se formara una nube pues de elementos radiactivos, ¿no? Muy venenosos, ¿no? Y muy perjudiciales, ¿no? Para las personas, animales y el medio ambiente en general, ¿no? Esto pues de repente salió a la atmósfera y bueno, y además provocó un gran incendio, ¿no? Debido a esta gran explosión, pues como hemos dicho, la población más cercana era la de Pripyat, ¿no? Aquí nos dice que estaba a 2 millas, en kilómetros serían pues aproximadamente unos 3 kilómetros y medio, ¿no? 3, casi 4 kilómetros, 3 y medio creo, algo así. Pues bueno, unos 3 kilómetros serían 2 millas, el equivalente, ¿no? Y bueno, y la población, los 45.000 habitantes de Pripyat, pues tuvieron que ser evacuados, quiere decir, ¿no? Que tuvieron que dejar la población, ¿no? Justo a las 24 horas para no volver nunca jamás, ¿no? ¿Conocéis esta palabra, evacuados? Como en inglés. ¿Evacuados? Sí. Sí, ¿no? Evacuar a alguien significa pues sacarla de un lugar, pues normalmente pues por algún tipo de problema. Puede ser un incendio, en este caso puede ser una inundación de agua. En este caso pues fue debido a la explosión, ¿no? de la planta de Chernóbil. Pero es eso, es socorrer, pues sacar a gente de un determinado lugar para protegerla de un peligro, ¿no? Significa evacuar. Bien, ¿sabéis lo que es la energía atómica? Sí, ¿no? Más o menos, no sé si conocéis este término o esta expresión. sí. Energía atómica es la energía que se obtiene de la fisión nuclear, ¿no? Es la energía obtenida pues de las centrales nucleares, de las centrales atómicas, ¿no? Mediante la fisión de los núcleos de los átomos, ¿no? Esto es la energía atómica. Es una energía pues no natural, sino provocada, ¿no? Mediante pues debido al avance de la ciencia y bueno, la separación, la fisión del núcleo, pues se obtiene este tipo de energía, ¿no? ¿Vale? ¿Hay alguna...? Bueno, residentes, también hemos dicho, residentes, la palabra residentes se refiere a aquellas personas que habitan en un lugar, ¿no? En una ciudad, en una población más pequeña, son los residentes, ¿no? Los habitantes de un lugar.
Muy bien, ¿alguna otra palabra o expresión que no entendáis de estos tres primeros párrafos? No, ¿No? no. Bueno, pues vamos a leer, si queréis, los dos siguientes. Marco, ¿quieres leer los dos siguientes párrafos? Va bien. Eh, Hoy día es un pueblo fantasma cubierto por vegetación de los bosques que lo rodean. Otras 85.000 personas viviendo otras 18 millas de Chernobyl fueron trasladadas el siguiente mes. A través de los años, más de 350.000 personas han dejado sus hogares debido a los altos niveles de radiación. El viento se llevó la nube radioactiva a extensas partes de Europa, tan lejos como Escandinavia, Inglaterra. Más de 55.000 millas cuadradas fueron contaminados, pero el 70% de la radiación se colocó en el cercano país de Belarus, que desde entonces ha sufrido cientos de billones de dólares en daños. Muy bien, pues aquí, bueno, aparece la palabra Belarus, ¿no? Belarus es el nombre de Bielorrusia. Bielorrusia, sí. Eso es, lo que pasa que aparece, pues, creo que aparece, pues, con su nombre en inglés, ¿no? Belarus, o... entonces, en español decimos Bielorrusia, y también hay un pequeño error que pone Escandinava y es Escandinavia, ¿no? La región Escandinavia es la región de los países del norte de Europa, ¿no? Formada, pues, por Norvegia, Dinamarca, Finlandia. Finlandia, Suecia, Noruega, y bueno, es esta región, ¿no? De norte europea. Y bueno, en estos párrafos pues ya nos habla de que el pueblo de Pripyat hoy en día es un pueblo fantasma, ¿no? O sea, ¿conocéis esta expresión, no? Pueblo fantasma o ciudad fantasma, ¿no? Sí. Sí. Se refiere a un lugar pues que no tiene vida, que está deshabitado, que parece que como si solo vivieran fantasmas en él, ¿no? Debido al... Eso es, como bien dice Peter, la traducción sería ghost town, ¿no? En inglés. Y es el... pues es el aspecto, ¿no? que tiene esta población en la actualidad, ¿no? Abandonado, sin nadie, pues comido por la vegetación, ¿sí? Esto es a lo que se refiere, ¿no? Y bueno, dice que primero otras 85.000 personas que vivían a unas 18 millas de Chernóbil, pues 18 millas puede ser algo así como unos 24 kilómetros, también fueron trasladadas, ¿no? El siguiente mes, también fueron evacuadas, ¿no? Tuvieron que abandonar sus poblaciones y tuvieron que ir a un lugar más seguro donde
no hubiera esta radiación que pudiera pues afectarle, ¿no? en sus vidas. Y bueno, y durante todos estos años, desde el año 1986 hasta ahora, nos habla de que más de 350.000 personas han debido pues abandonar sus casas pues debido a los altos índices de radiación que existía aún, ¿no? en esta región, ¿no? cercana a donde estaba situada la central nuclear de Chernóbil. Y bueno, y para que nos hagamos una idea de hasta dónde se expandió la nube tóxica, la nube radiactiva, pues nos habla, como hemos dicho, de Escandinavia e incluso Inglaterra, ¿no? que está ya pues a miles de kilómetros, ¿no? de Ucrania. Y bueno, nos habla también de que un área de 55.000 millas cuadradas, pues lo que podrían ser unos, creo que son 82.000 kilómetros cuadrados, pues quedó afectada por esta contaminación, ¿no? Siendo, debiendo ser el 70%, pues, o mejor dicho, el 70% se pasó o afectó también a Bielorrusia, ¿no? A un país, pues, muy cercano a Ucrania. Entonces, pues, esto, pues, como nos dice, pues, causó serios problemas, ¿no? económicos en el país, ¿no? En Bielorrusia. Bien, ¿alguna palabra o expresión que no entendáis de estos dos párrafos? Sí, oh yeah, no. ¿No? Sorry, dejado. Ajá. Fueron, a ver, dejados. Estoy intentando verla. Bueno, también, a través de los años, más de 350.000 personas han dejado sus hogares, ¿no? Se refiere a abandonar, han abandonado sus hogares, ¿no? Han tenido que dejar, es lo mismo que han tenido que abandonar, han tenido que huir, ¿no? Que dejar estos lugares porque debido a la radiación, ¿no? Es abandonar, dejar, han tenido que partir de sus, pues de su ciudad, ¿no? hacia otras poblaciones, hacia otros países donde no se vieran afectados por la radiación, ¿no? Okay. Vale. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra cuestión, expresión, duda acerca de esto? No, pues si queréis vamos a seguir leyendo los dos siguientes párrafos. Mira, ¿quieres leerlos? Sí. Más de 5 millones de personas aún viven en áreas contaminadas. Mira, es justo el párrafo superior, lo donde dice siento. algunos científicos. Sí. Algunos científicos estiman que más de 200.000 personas han muerto desde 1986 como resultado del accidente y otras 100.000 muertes del cáncer pueden ocurrir en los próximos años. Otros piensan que estos números son mucho más pequeños. Más de 5 millones de personas aún viven en áreas contaminadas y su salud puede estar a riesgo por comer alimentos contaminados, tal como pescado de los ríos, setas y bayas de los bosques, y carne o leche de los ganados y ovejas que pasan en la tierra. Muy bien, mira, pues bueno, aquí nos responde
a la pregunta que nos hacía en la pregunta previa, ¿no? Dice que según estimaciones, pues, de algunos científicos, de algunos expertos, han calculado que unas 200.000 personas han muerto, han fallecido, han perdido la vida desde el año 1986, ¿no? Debido al accidente de Chernóbil. Y que además otras 100.000 personas más pueden morir debido al cáncer provocado por la radiación en los próximos años, ¿no? Sí, En cambio, bueno, pues aquí tenemos 200.000 más 100.000, haría un total de unas 300.000 personas, ¿no? Esto es una estimación, es algo pues que se piensa, que se cree, no es algo tampoco real a ciencia cierta, ¿no? Y además otros científicos, otros expertos creen que estos números son mucho más, son mucho menores, son inferiores, ¿no? a lo que se dice aquí. Y bueno, y en la actualidad también nos habla de que hay más de 5 millones de personas que viven en estas áreas, ¿no? En estas áreas que fueron contaminadas, que aún pues tienen parte de contaminación, aunque hayan pasado casi 27 años, y bueno, y se habla, se cree que ellos, que sus vidas pueden correr cierto riesgo por comer pues productos contaminados, ¿no? Como por ejemplo el pescado de ríos, las setas que hay en el bosque, o la carne o la leche proveniente de ganados y ovejas, ¿no? ¿Sabéis lo que significa la palabra pastar, pastan? Pastan o pastar. Es, comer comida para ovejas. Ellos están comen una césped o Eso es comer, se dice pastar porque ellos, estas ovejas o estas vacas, este ganado, comen pasto, ¿no? Entonces, al pasto se le dice que están pastando, ¿no? Y bueno, y realmente este pasto, pues son hierbas, son pues hierbas tales como avena, como, pues no sé, césped, ¿no? Es un tipo de césped pues propicio para estos tipos de animales, ¿no? Como avena, etcétera, ¿no? Y esto es simplemente comer, se denomina pastar a cuando los animales comen estas hierbas, ¿no? de la tierra. Y bueno, ¿qué es la palabra, Luis? Setas y bayas del bosque, setas y bayas. La seta es un hongo que se encuentra en los bosques, ¿no? Que nace pues en otoño, por lo menos en España las setas nacen en el otoño y son hongos que nacen espontáneamente, ¿sí? Y son muy apreciadas en la cocina porque tienen un sabor muy bueno, porque bueno, son se pueden cocinar de muchas maneras y bueno, y son muy apreciadas, ¿no? Eso es, como escribe Peter, la traducción sería, no sé si se pronuncia, mushroom, ¿no? Mushrooms, yeah. Y luego una baya, pues es una especie de pequeña fruta del bosque que bueno, que en España, por ejemplo, por lo menos en mi región, no existen muchas bayas. La única baya que podemos considerar es un tipo de baya que nace en las zarzas y que se llama mora, ¿no? En inglés creo que la traducción sería berry, ¿no? Algo así. Yeah, blackberry. En España, ya digo, por lo menos en mi región, donde yo vivo, la única baya que podemos considerar de este tipo tiene el nombre de mora y bueno, y se da en los zarzales, que son un tipo de mala hierba que tiene unos pinchos, pero que
que da esta valla, estas moras, y son moras y son unas vallas que están muy buenas y también son apreciadas por mucha gente. ¿Alguna otra palabra, otra consulta? Bueno, aparecía el verbo estimar, ¿no? Dice que los científicos estiman, ¿no? El verbo es estimar, ¿no? Esto significa, pues, pensar, creer, pues, hacer una estimación es pensar alrededor de una cifra, ¿no? Normalmente, cuando alguien estima, pues, acerca de, como en este caso, de los muertos, pues, está haciendo una aproximación, ¿no? Está, más o menos, está pensando cuánta gente pudo fallecer debido a esto, ¿no? Entonces, es una palabra que la utilizamos para decir una aproximación y no tiene, pues, no es un dato real, ¿no? Es un dato, pues, aproximado, un dato que se cree que puede rondar, ¿no? Más o menos, pero no es un dato real, ¿no? Comprobado. Y bueno, y no sé si tenéis alguna otra consulta. No, pues si queréis vamos a leer ya los dos últimos párrafos, Peter. Varios países europeos no aceptan productos alimenticios crecidos en estas áreas. Muchos trabajadores se han mudado y la vida es difícil para los que se han quedado atrás. Algunos incluso creen que el accidente contribuyó al quiebre de la Unión Soviética. El 26 de abril del 2006 marcó el vigésimo aniversario del desastre. Vigésimo aniversario del desastre. Ceremonias fueron llevadas a cabo en Ucrania para recordar a sus víctimas y para atraer atención a los sobrevivientes que continúan siendo afectados por él. El resultado positivo es que la seguridad de las plantas de energía atómica ha mejorado ampliamente desde el accidente, sí, excepto en Japón. Sí, excepto en Fukushima, ¿no? Yeah. Claro. La verdad es que sí, no. Lo que pasa que el tema de Fukushima también fue también debido al terremoto, ¿no? Más que tuvo mucho que ver el terremoto que ocurrió en Japón para que ocurriera el problema en la planta nuclear, ¿no? Sí. Mi hijo mayor trabaja en Japón y es necesario para él asistir por la gente en Fukushima cuando en el accidente. Muy interesante. Muy bien, pues. Mi hijo trabajó por la embajada de Canadá en Japón y ellos toman un autobús a la área y ayudar la gente, los gente canadienses y otros. O sea que ellos cogieron un autobús y fueron a ayudar a los canadienses que vivían entonces en Japón, ¿no? Cuando ocurrió esto. Sí. Muy bien. Interesante, ¿eh? Y además, bueno, una gran labor. Muy bien, pues vamos a explicar un poco ya estos dos últimos párrafos, ¿no?
bueno, aún hoy en día, pues algunos países europeos no quieren comprar los productos, los alimentos de este área cercana, ¿no?, a Chernóbil. Dice que muchos trabajadores se han mudado. ¿Sabéis lo que significa la palabra mudado o mudarse? Trasladarse. Muy bien, Chane. Eso es, se han trasladado y bueno, y ellos pues lo han hecho por esto, ¿no? Porque pues debido a esto, ¿no? A la radiactividad y también a lo mejor porque no hay mucho trabajo, ¿no? Si no pueden vender sus productos, en la agricultura no hay mucho trabajo, ¿no? Y bueno, y además nos dice que la vida pues es difícil en cuanto a trabajo, pues para los que aún viven ahí, ¿no? Y bueno, y como dato, algunas personas piensan que este accidente de Chernóbil pues fue también algo que contribuyó a que la Unión Soviética pues cayera más rápidamente, no cayera antes. Pero bueno, esto ya es algo pues un poco diferente, ¿no? A lo otro, al tema político, ¿no? Pero bueno, finalmente, en el último párrafo, pues habla de que en Ucrania se conmemoran pues ceremonias para recordar pues a las personas que murieron en este accidente y también para llamar la atención de los supervivientes. Aquí dice sobrevivientes, ¿no? Pero es más correcto la palabra superviviente, ¿no? La palabra superviviente se refiere a la persona que ha sobrevivido, que ha salido con vida, en este caso de un accidente nuclear o también puede ser de un accidente laboral, de un accidente de tráfico. Esto es un superviviente, ¿no? Alguien que ha salido con vida de una situación pues complicada, ¿no? En el que su vida pues corría serio peligro. ¿Y qué es un sobreviviente? Realmente esta palabra se utiliza sobrevivir. Sobrevivir sí se utiliza el verbo, pero no sobreviviente, ¿sí? Decimos, por ejemplo, el hombre sobrevivió al accidente de Chernóbil, ¿no? Pero no decimos el hombre es un sobreviviente, no, decimos es un superviviente. Es simplemente un error del texto, ¿no? Porque el texto creo que está traducido del inglés al español y entonces por eso a veces aparecen errores como este, ¿no? Pero bueno, también nos viene bien para explicar que sobreviviente no se utiliza, sino que se utiliza la palabra superviviente, ¿no? Para hablar de alguien que ha salido con vida de una situación pues complicada, ¿no? Y el verbo sí, el verbo sobrevivir pues se utiliza para esto, ¿no? Para hablar de alguien que ha salido con vida. Se dice que el hombre sobrevivió al accidente de Chernóbil, por ejemplo. Muy bien, y bueno, y como dice que hay de todo esto, del accidente de Chernóbil, se puede sacar... Sí. En otro párrafo, algunos científicos estiman este parágrafo. En la fin, mucho más pequeños. ¿Es correcto? Es mucho más pequeños. Ajá, sí, bueno, dice, otros piensan que estos... por ejemplo, otros piensan que estos números son menos. Sí, son... Pero mucho más pequeños, ¿es correcto? A ver, se entiende, pero sería más correcto decir, por ejemplo, otros piensan que estos números son inferiores. Sería más correcto decir inferiores. Inferiores o decir estos números son, o estas cifras son mucho más bajas, ¿sí? Muchas más bajas, sí. Pero mucho y más, juntos son, ¿es correcto? Mucho y más. No, bueno, sí, mucho más, sí. Como acabo de escribir en el chat, cifras mucho más bajas, sí es correcto. Okay. Porque se refiere a
a cuando la cifra es muy inferior a la que se creía. Decimos que estas cifras son mucho más bajas o son muy inferiores, también se puede decir, muy inferiores para referirnos a cifras más bajas, ¿no? Muy inferiores, mucho más bajas. Sería más correcto que decir estos números son mucho más pequeños. Okay. Tampoco. So, por ejemplo, si era enfermado y persona, ¿cómo estás? Puedo decir, oh, mucho más mejor. No, en este caso, Peter, no sería correcto decir mucho más mejor, sino solo mucho mejor. Mucho mejor. Eso es. Sí. Si tú, por ejemplo, has estado enfermo, ¿no? Y alguien te pregunta, ¿qué tal estás? Y tú, bueno, pues respondes, mucho mejor, ¿no? Estoy muy bien, ¿no? Ya estoy mucho mejor que antes. Mucho mejor. Esto es. Pues bueno, vamos, si queréis, a pasar a los ejercicios. Vamos con, dice, preguntas de comprensión de lectura, ¿no? Shane, ¿quieres leer la número 1 de verdadero o falso? El accidente nuclear de Chernóbil ocurrió en Rusia. No, ocurrió en Ucrania. Muy bien, el accidente ocurrió en Ucrania, ¿no? En lo que hoy es Ucrania. Pero bueno, ¿qué ocurre? Que en esta época Ucrania aún no era un país independiente como lo es hoy en la actualidad. Era pues una república integrada dentro de la Unión Soviética, ¿no? Entonces, bueno, ocurrió en Ucrania, pero el país en el que pasó era la Unión Soviética, ¿no? También sería bueno aclarar esto. Muy bien. Vamos con la pregunta número 2. Shane, tú también, hazla tú también. Vamos a hacer 2 cada uno. Sí, bueno, yo estaba pensando lo mismo, que deberíamos hacer 2 cada uno. Eso es. Más de 100.000 personas en el área fueron trasladadas después del accidente. Creo que sí, porque mira, creo que ella ha leído esa cifra y creo que es cierto. Sí, es cierto, porque dice que fueron trasladadas primero 45.000 personas de Pripyat y un mes después, o a los pocos días, otras 85.000 personas de los alrededores, ¿no? En total son 130.000 personas, ¿no? Son más de 100.000 personas. Vale, pues eso es. Vamos con la pregunta número 3. Alison. Sí, a ver. El desastre de Chernobyl fue el peor accidente nuclear de la historia. En la historia. Sí, ¿verdad? Eso es, ¿no? Ha sido el peor desastre pues nuclear que ha habido hasta ahora, ¿no? En la fecha, es cierto, ¿vale? Sí. La número 4, tú también, Alison. Más del 70% de la radiación cayó sobre Escandinavia e Inglaterra. Bueno, esta no estoy seguro, pero pienso que sí. Bueno, esta no sería verdadero, sería falso, porque dice que la radiación llegó incluso a Escandinavia y también a Inglaterra, pero el 70% o más del 70% se pasó a Bielorrusia, ¿no? Al país cercano a Ucrania. Entonces se refiere a este país, a Bielorrusia.
Sí, verdad. Vale, pues esto es. Vamos con la siguiente, Marco, la número 5. Va bien, Luis. Nadie sabe con certeza cuántas personas murieron debido al accidente. Soy 60.000, 30 y 60. Pero ¿tú qué piensas, Marco? ¿Que es verdadera esta afirmación o es falsa? Es verdad. Bueno, realmente... las personas que soy muerte sois 30.000. 65.000 personas. 65.000 personas muertes. En verdad. Yo pienso que es verdadera. Porque los científicos solo piensan, estiman. Eso es. Esto es lo que quería decir, ¿no? Realmente la pregunta dice que nadie sabe con certeza cuántas personas murieron, ¿no? Y debemos decir que es verdad, ¿no? Porque, como bien ha dicho Alison, realmente los científicos no lo saben a ciencia cierta, no lo saben de verdad, sino que ellos hacen unas estimaciones, pues hacen unos cálculos de cuánta gente puede haber muerto, ¿no? Desde que pasó el accidente, pero no saben si realmente fueron 200.000, 300.000, son cálculos, ¿no? Aproximados, pero no lo saben con certeza, no lo saben en realidad, ¿no? Muy bien, vamos con la pregunta número 1 del siguiente ejercicio, Marco. Luis, ¿qué significa debido? ¿Es el mismo de por qué? Sí. Debido viene a significar porque. Pues debido a es... Ocurrir. Sí, por lo que, porque, es esto. Es la explicación de por qué pasa algo, ¿no? O por qué ocurre algo. Okay. Muy bien. Pues, Marco, ¿quieres leer la número 1 del siguiente ejercicio? Sí, va bien. ¿Qué ocurrió en la planta nuclear de Chernobyl el 26 de abril del 1986? 86. ¿Recuerdas, Marco, cerca que dice que... cerca de Pripyat, Ucrania. Nuclear, la energía atómica de Chernobyl, cerca Atómica. de Pripyat, Ucrania. Sí, bueno, realmente nos pregunta, pues, ¿qué pasó, no? Pues simplemente debemos decir que tuvo lugar o que ocurrió el peor accidente nuclear de la historia, ¿no? Sí. Muy bien. Mira, vamos con la pregunta número 2. ¿Qué ha pasado con el pueblo de Pripyat desde el accidente? El pueblo fue trasladado a un otro lugar. El pueblo fue trasladado a un otro lugar. Bueno, no podemos decir el pueblo fue trasladado porque realmente el pueblo es algo físico, ¿no? Las casas son algo físicas, las casas no se pueden trasladar, es la gente, ¿no? La gente, la población. La población fue trasladada
algún otro lugar para evitar las consecuencias del accidente. Eso es, ¿no? La gente fue evacuada, fue trasladada y el pueblo se convirtió en un pueblo fantasma, ¿no? Se convirtió en un pueblo deshabitado. Un pueblo de fantasmas, sí. ¿Qué tan grave fue el área afectada por el accidente? El área afectada por el accidente fue enorme. La nube con los elementos radioactivos cubrió los lugares como Escandinavia, Inglaterra, mucha parte de Europa, del norte, especialmente Escandinavia e Inglaterra. Eso es, mira, ¿no? Nos dice que, nos pregunta que cómo de grande fue el área pues afectada, ¿no? Por la radiación. Y bueno, nos habla de unas 55.000 millas cuadradas, ¿no? Que vienen a ser unos 82.000 kilómetros cuadrados aproximadamente, ¿no? Y bueno, y además pues sabemos que la nube tóxica pues llegó a lugares de Escandinavia, de Inglaterra, y bueno, y sobre todo afectó mucho a Bielorrusia, ¿no? Fue el país más afectado. Muy bien, pues lo vamos a dejar aquí porque bueno, hemos llegado a la hora, al final de clase. No sé si os ha gustado conocer un poco más de esta tragedia, ¿no? que pasó en Chernóbil mañana va a hacer 27 años, además, que ocurrió. Y bueno, y espero que... Sí. Gracias. Gracias a todos. Gracias a Alison, gracias Marco, gracias Mira, gracias Peter y gracias Sani. Gracias a ti. Gracias, Luis. Muchas gracias. Luego. Hasta luego. Hasta pronto. Un saludo. Adiós. Eso es. Ocurrió en lo que es ahora Ucrania, ¿no? ¿Y sabes Sí. en qué fecha, cuándo ocurrió? El 26 de abril de 1986. Eso es. Muy bien, Marco. Ocurrió, como bien dice Marco, el 26 de abril de 1986 en la central nuclear de Chernóbil, cerca de Pripyat, en la actual Ucrania, ¿no? Entonces era la antigua Unión Soviética, en el año 86 aún. Muy bien. Vale, pues voy a saludar también a Mira. Hola Mira, ¿qué tal? Hola Luis, estoy muy bien. ¿Y tú? Muy bien, gracias. Estamos leyendo ahora unas preguntas previas acerca del accidente de Chernóbil. No sé si tienes abierto el documento. Sí, lo tengo abierto, sí. Muy bien. Pues vamos por la pregunta número 3. ¿Quieres leerla, Mira? Número 3. Ok, número 3. ¿Cuántas personas piensas que han muerto como resultado de este accidente? No estoy segura de cuántas personas perdieron su vida como resultado de este accidente, pero todavía me recuerdo como si fuese ayer. Como si fuese ayer. Me recuerdo cuando mi hija menor... Me acuerdo.
Me acuerdo, Eh, me acuerdo. sí, Este, es que, bueno, no, simplemente una aclaración. Mira, cuando hablamos y el link del documento, tenéis que hacer pues clic en el link y se os abrirá una pestaña, ¿no? Pues, con el documento que vamos a leer, ¿vale? Bueno. Voy a empezar a compartir pantalla para que la gente que está afuera también pueda verlo. Y bueno, y si quieres, Alison, vamos a leer unas preguntas que aparecen en el documento que dicen preguntas antes de la lectura, ¿sí? ¿Quieres leer la pregunta número 1, Alison? A ver, ¿qué conoce acerca del desastre nuclear de Chernobyl? ¿Qué conoces? Tú, Alison, ¿conoces qué pasó en Chernóbil y qué sucedió? ¿Conoces algo sobre lo que allí ocurrió? Sí, bueno, es que me recuerdo que estudié en la escuela un poco sobre esto. Sé que fue un desastre muy horrible porque muchas personas se murieron. ¿Murieron? Murieron. Pasó muchos años y este problema se continuó porque fue un problema nuclear. Entonces, años después, aún había rastros de este problema. Eso es, ¿no? Eso es, sí, pues realmente fue esto, ¿no? Fue un accidente nuclear y bueno, y más o menos podemos decir que ocurrió mientras hacían una prueba que simulaba un corte de suministro eléctrico, ¿no? Esto produjo un aumento súbito o rápido de potencia en el reactor y hizo que se sobrecalentara, ¿no? Y bueno, y provocó una explosión de hidrógeno. Muy bien, pues vamos con la segunda pregunta, Marco. Sí, Luis. ¿Sabes cuándo y dónde ocurrió este terrible accidente? ¿Ocurrió? ¿En Ucrania? Muy bien, muy bien. Y Shane, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Estupenda. Muy bien. Me alegro de que vaya bien. Y bueno, y tu gatito, me gusta preguntarte también por tu gatito. ¿Qué tal? Sí, lo acabo de ver en el baño. Creo que él está muy bien, Ujú. descansando o comiendo. Muy bien, Shane, muchas gracias. Voy a saludar también a Alison. Hola, Alison, ¿qué tal? Hola, ¿Qué tal estás, Alison? estoy aquí. Ujú. ¿Me escuchas? ¿Sí? ¿De dónde eres, Alison? Soy de Brasil, Ajá. ¿De qué parte de Brasil? ¿De la costa? ¿Del interior? el nordeste. ¿Del nordeste? Ujú. Sí. Muy bien. ¿Y quieres contarnos algo más sobre ti? ¿En qué trabajas? ¿O si estudias? Bueno, tengo 69 años, soy profesor de inglés a una turma de ancianos. Ujú. A mí me encanta estudiar todos los idiomas. Yo hablo un poco de español, inglés, estoy estudiando alemán y hablo portugués porque soy de Brasil, claro. Claro. Pues la verdad es que muy bien, porque manejas bastantes idiomas, Alison, ¿eh? Muy completo. Sí. Ujú. Muy bien, pues la clase que tenemos ahora va a ser una clase de lectura y vamos a leer un artículo sobre Chernóbil, sobre la tragedia de Chernóbil y vamos a conocer un poco más pues sobre lo que pasó, ¿no? Hace ya pues 25, 28 años casi. Ok. Y bueno, ¿tenéis todos abierto el documento que vamos a leer? Ok. Sí, Sí, Ujú. ¿Vale?
pues en el chat está puesto la estación frente al Congreso de los Diputados, frente al Parlamento, de mucha gente en Madrid, ¿no? Debido a esto. Y ya digo, hay mucho desempleo, mucha gente que lleva muchísimo tiempo sin trabajar y la situación es realmente complicada. Yeah, es muy malo. Para ti, por ejemplo, tú obviamente tú estás enseñando las clases de español, pero ¿tú tienes otro trabajo también? Ujú. Ahora mismo sí, ahora mismo también estoy trabajando. ¿Perdón? Sí, ahora mismo estoy también trabajando en una empresa dedicada a riegos, a sistema de irrigación y estoy también trabajando, Sí. además de esto. Entonces, sí, la verdad es que, bueno, tengo suerte porque realmente pues tengo un trabajo y, bueno, y puedo trabajar, ¿no? Pero hay gente que no puede trabajar, que lleva mucho tiempo sin encontrar un trabajo y bueno, y las ayudas del gobierno pues se van acabando y esta gente pues lo pasa muy mal, ¿no? Para comprar, para comer, para pagar sus hipotecas y etcétera, ¿no? Sí. Es una situación muy complicada, la verdad es que es muy complicada, ¿no? Y sobre todo es porque hay mucha gente pasándolo mal, ¿no? Muchas familias. Muchas. Sí, muchas familias. O familia, ya, sí. Ujú. Oh boy. Por desgracia es así, ¿no? Ujú. Muy bien, pues voy a saludar también a Marco. Hola Marco, ¿qué tal? Hola Luis, ¿qué tal? Muy bien, Marco. ¿Y tú qué tal? ¿Qué tal todo? Muy bien, muy bien. Ujú. Muy bien. Todo bien por Roma, ¿verdad, Marco? Sí, sí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a una nueva clase de español en Berlín. Mi nombre es Luis y soy de España. Bien, como muchos ya sabréis, estos 2 primeros minutos de la clase están reservados para aquellos alumnos que tienen una cuenta premium, ¿no? Y bueno, y son ellos los que, si lo desean, ya pueden entrar en la clase, ¿no? Si han hecho una reserva en la clase, pues ya pueden entrar en ella. Y bueno, y para los demás, pues creo que es interesante también porque es una manera, pues, de participar con nosotros en clase, ¿no? Y de aseguraros un puesto siempre que queráis en estas clases. Muy bien, pues vamos a hablar ya un poco acerca de la clase que tenemos a continuación. Va a ser una clase de lectura y vamos a hablar sobre Chernóbil, ¿no? Bien, voy a saludar ya a Peter. Hola Peter, ¿qué tal? Hola Luis, ¿cómo estás? Luis, two babies en España, ¿sí? Ujú. En la noticia aquí en Canadá hay muchas noticias de España. La situación económica es muy mala. La población es menos este año de año pasado, por ejemplo. Ujú. La verdad es que sí, Peter, la situación en España no es buena. Hay más paro hoy, este año, que el año pasado. Hay más desempleo. Hay más gente a las que se les ha quitado sus casas por no poder pagarlas. Y bueno, y la situación es bastante mala. Incluso se prevé que para mañana el gobierno pues apruebe nuevos recortes, ¿no? Y nueva subida de impuestos. Y por Yeah. eso hoy en España había una